Estimada Magíster y compañeros, el grupo número 9 va a hablar sobre la conceptualización de los subgéneros dramáticos y ejemplos. Concepto de subgéneros dramáticos. Los subgéneros dramáticos tienen el propósito de despertar un determinado efecto en el espectador por medio de un tono definido y una combinación dialéctica. Su estructura está sustentada en tres elementos: los caracteres, la anécdota y el lenguaje. Los subgéneros teatrales son mayores, menores y musicales. Entre los menores tenemos el entremés, el sainete, la farsa, la sátira, el monólogo, la obra didáctica, la loa y el soliloquio. La tragedia, obra dramática con acciones fatales que generan espanto y compasión. Un claro ejemplo es la novela de Romeo y Julieta de William Shakespeare en 1597. La comedia, otra obra dramática en especial la que muestra lo ridículo, con elementos que divierten y hacen reír y con un desenlace feliz. Un ejemplo es la obra teatral El condenado por desconfiado de Tirso de Molina en el año 1626. La tragicomedia, obra dramática que combina los elementos naturales de la tragedia con la esencia de la comedia. Un ejemplo es El mercader de Venecia de William Shakespeare en 1596. El drama es una obra de teatro en prosa o en verso, en especial aquella que constituye una síntesis de la comedia y la tragedia. Un claro ejemplo es Hamlet de William Shakespeare en 1603. Melodrama, obra melodramática que tiene un fuerte componente emotivo, con el objetivo de emocionar al público. Ejemplo, Lo que el viento se llevó de Margaret Mitchell, 1939. Entremés, pieza teatral escrita en verso o prosa. Ejemplo, El viejo celoso de Miguel Cervantes, 1615. Sainete, pieza teatral y musical, satiriza personajes y situaciones de actualidad. Ejemplo, Justicia criolla de Ezequiel Soría, 1899. Farsa, obra dramática en donde se entiende por farsa las actitudes que tienen los personajes para confundir o engañar. Ejemplo, La quimera de oro de Charles Chaplin, 1925. Sátira, es una forma de representación de referentes reales, posee una intención burlesca que se expresa mediante la parodia. Ejemplo, La metamorfosis del poeta romano Ovidio, año 8. Monólogo, discurso que lo genera una sola persona. Ejemplo, Penélope de Molly Bloom, 1900. La loa es una expresión o discurso con que se alaba las cualidades o los méritos de una cosa o de una persona. Ejemplo, la loa sacramental. El soliloquio es un discurso que mantiene una persona consigo misma, como si pensara en voz alta. Ejemplo, el soliloquio de un alumno hablando en un bus. Obra didáctica. Es un género literario que tiene como finalidad la enseñanza o la divulgación de ideas expresadas de forma artística, con lenguaje elaborado y recursos de la filosofía. Ejemplo, El maravilloso mundo de las piedras preciosas, de la autora Ana María Godoy, año 2013. Ópera, composición dramática y musical en la que un texto dialogado se canta y se escenifica con acompañamiento de orquesta. Ejemplo, La Traviata de Giuseppe Verdi de 1853. La zarzuela es un subgénero dramático que refleja de forma teatral y divertida muchos aspectos de la vida española, como fiestas, costumbres, anécdotas y literatura. Ejemplo, La Revoltosa de Roberto Chapín de 1987. La música folclórica, culta y popular hace referencia a las características que determina cada una de las variedades que se reconocen dentro de un género musical.